Acá estamos en Código, está Jaime Durán Barba con nosotros. Gracias, Jaime, por acompañarnos. Un gran gusto estar con ustedes. Muy bien. Ahora, voy a mostrar el libro. Dale. Voy a mostrar el libro. Así ya... Jaime Durán Barba, Santiago Nieto, La política en el siglo XXI, arte, mito o ciencia. Publica Debate, editorial Debate, y acá está. ¿Lo vemos? Nos dice Durán Barba que está segundo en ventas en este momento. El libro salió hace un par de semanas. Sí. Detrás del libro autobiográfico de Jorge 56 Lanata. de Jorge Lanata. Sí, señor. Lo vimos, ¿no? Muy bien. Y para venderlo está lleno de metidas de pata. Así ¿Este? que cómprenlo. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Es un libro provocador. ¿Y cuál es la Muy metida de provocador. pata? La peor de todas. No, pero provocación es una cosa, metida de pata es otra. No, provocación. Es un libro muy crítico de todo lo que pasa ahora de la política y de la enorme polémica que tuvimos con el Círculo Rojo en los últimos años. Aquí está explicado el por qué se hacía lo que se hacía, por qué nuestra opinión fue contraria al pacto con Massa, etcétera, y por qué la política tradicional tiene una visión distinta de la visión más técnica, y por eso esto de ciencia o mito. Sí, debe ser una pregunta. ¿Usted desprecia o le tiene lástima a la política y a los políticos? No desprecio, aprendo mucho. Una de las primeras personas a las que le traigo este libro es el presidente de la Rúa. Hablo con el presidente Duarte. Y en México con todos. Tengo una muy buena amistad con Vicente Fox. Me llevo muy bien con Andrés Manuel López Obrador. Creo que, primero, creo que... Con Peña Nieto un poco menos. Peña Nieto, no, está bien. Sí. No, yo le he defendido a Peña Nieto porque él dejó injustamente que se proyecte la imagen de que era un ignorante. Y no es un ignorante. No es una persona que estudia filosofía tampoco. Ni sabe mucho de literatura tampoco. No, alguien que fue gobernador de lo que allá se llama Edomex, que es igualito a lo que acá se llama Provincia de Buenos Aires. Un estado enorme, con conflictos. Él fue gobernador a los 38 años. Tonto no debe ser. No. No. Porque yo creo que hay que partir de que toda persona que llegue a ser presidente algo tiene en su cabeza. Toda persona que llegue a ser presidente. Y yo estoy siempre dispuesto a aprender. Ahora, una cosa es que aprenda de todo el mundo y me encanta y aprendo mucho de bastante gente. Acá en Argentina hay gente muy, muy interesante en la prensa, en la política. Otra cosa es un tema de paradigma. Creo que en esta época lo que ocurre es que el método científico se metió en toda la vida menos de la política. Entonces, si uno de nosotros va al hospital y le dice al médico, opérame del corazón enseguida, que no, pará, hay que hacer una radiografía, hay que hacer un examen de sangre y después vemos. Si uno de nosotros va a poner una cadena de hamburguesas, hacemos un estudio de mercado, llegamos a la política y decimos, no, a mí me ilumina Dios y entonces yo sé qué hay que hacer. No, hay que tener hipótesis, igual que en todas las demás cosas, y testear las hipótesis si funcionan o no, y sobre todo contar. Carl Sagan, que es uno de los grandes difusores de la ciencia, dice eso, hay que contar. Hay que contar las cosas. Entonces, si decimos, las economías centralmente planificadas, lo que llamaban el comunismo antes, fueron exitosas para desarrollar países, decimos, bueno, ¿cuántos países se gobernaron así? La mayor parte de la historia de la humanidad en la década del 70. Rusia, China, toda Europa Oriental. ¿Cuántos de esos países se desarrollaron? Ninguno. No, bueno, pero ¿Cuántos países comunistas se desarrollaron? Los que hicieron economía libre. Pregunto yo, ¿quién dice que esas fueron economías exitosas? Eso te digo, ninguna. Ah, no, bueno, por Claro. No, digo, cuando uno hace números, Sí. puede decir, ¿servía esto o no? Si en ningún sitio funcionó, uno puede postular que no sirve. Yo antes creía que sí funcionaban. Cuando era pibe decía, genial. Si no funciona en ningún lado, hay que ver otra cosa. Y lo más apasionante para quienes nos dedicamos a esos estudios es que no solo China, pero también Vietnam, que fue el gran símbolo de la lucha nuestra contra el imperialismo, Camboya y Laos, en este momento tienen un enorme desarrollo, enorme. ¿Por qué? Porque adoptaron la economía de mercado. Vietnam organizó su economía a partir de un proyecto que hizo Singapur. Es el capitalismo más salvaje. En esos países que se le ocurra a un obrero hacer huelga. Ahora, Es un capitalismo salvaje que es deficiente. A mí no me gusta. Yo creo que los trabajadores deben tener derechos. Claro. Pero en los países comunistas los trabajadores no tienen derechos. No, a lo que ibas a los números. Si en ningún país funcionó,
uno puede tener, desde el punto de vista científico, la hipótesis de que esto no funciona. ¿Y cómo traslada esta idea a la Argentina? A todo, a todo. En definitiva, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Si revisamos todos los gobiernos presidencialistas, otra cosa son los primeros ministros, los gobiernos parlamentarios. Hay una crisis descomunal. Yo acabo de llegar de México, es un país en el que vivo mucho yo, México. Me encanta también México. México y Argentina son mis dos países preferidos. Acá, sobre todo por la música y el teatro, y México por la historia, me parece tan espectacular. Pero bueno, Enrique Peña Nieto, a quien aprecio, no tengo una bronca con nadie, yo no me peleo con nadie. Es el presidente menos aceptado de la historia mexicana. Enrique tiene 19% de aceptación. 19%. Tiene hecatombe. Miguel Ángel Mancera, a quien asesoré yo para jefe de gobierno del Distrito Federal, amigo mío, hice su campaña, tiene 20% de aceptación. Ningún jefe tuvo menos de 50%, porque los mexicanos tienen la visión imperial de la autoridad. Sí. Entonces, ¿por qué eres presidente y ya tienes 50% de aceptación? Es un hecatombe. ¿Qué pasa con la presidenta Bachelet? Tiene menos de 20% de aceptación. El señor Trump, muy merecidamente, está a menos del 30%. O sea, esto nos lleva a que Macri es un fenómeno. Ya veo para dónde va. No, pero a ver, hay esto ningún explica. presidente con buenas cifras. Pero esto alcanzaría para explicar, como dijo usted, que Macri es el líder más importante de la época de Occidente. Alcanza para decir que la democracia occidental está en una crisis descomunal. Está bien. Y que, a ver, yo en México me llevo muy bien con todos. He estado con el PAN, con el PRI, con el PRD. Y nadie acaba de ver qué hacer. Porque lo que ocurre en todo Occidente y también en Estados Unidos. Tomemos en cuenta que en la elección de Trump, 690 periódicos y revistas, los más importantes de Estados Unidos, apoyaron todos a Hillary. Y a Trump le apoyaron 13. Le apoyó toda la estructura del Partido Republicano, no solo el demócrata. O sea, a Hillary. A Hillary. A Hillary, claro. O sea, en mi universidad se hace un seminario. ¿Sí? Nuestro decano actual es republicano, el representante Mark Kennedy. Republicano, miembro del Comité Central del partido. Inauguró el seminario diciendo, felizmente mañana mi partido va a perder las elecciones. Porque Trump no es republicano, es un sinvergüenza. O sea, tenía la oposición de todo lo que nosotros llevamos del círculo rojo. Toda la gente educada, las revistas, los periódicos, las universidades. Y gana las elecciones, ¿por qué? Porque hay una crisis sistémica. Brasil, un país que a mí me encanta, yo he vivido en Brasil. Una de las campañas más lindas de mi vida fue la que hice con Marina Silva. Ajá, sí. Una mujer genial, una mujer idealista. En la última presidencial. No, en el 2010. Claro. Ahí trabajé con ella. En el 14 Marina aprendió el lenguaje de los políticos y nos hundimos. Cuénteme. En 2010 era Heidi que salía de la selva. Maravilloso. Y ella incluso terminó apoyando el balotaje a Ezio Neves. Sí, por la bronca que había con Dilma, Claro. que era muy fuerte. Y tenía razón en lo que dijo. Yo estuve en Sao Paulo, voy con frecuencia a Sao Paulo. Marina decía que Dilma estaba mintiendo cuando decía que de ninguna manera permitirá el ajuste que quería hacer a Ezio. Ella decía, es una mentirosa, esta va a ser el ajuste. Y lo hizo. ¿Qué pasó con Dilma? Subió, lo hizo, y su popularidad cayó, pero perpendicularmente. Bueno, perdón. Aquí la oposición dice que después de octubre Macri hace otro ajuste. No, Macri es, otra vez, un estadista del siglo XXI. Es otra cosa. Yo no creo que actualmente se pueden hacer cosas que antes ocurrían, felizmente. Por ejemplo. Las dictaduras. Si actualmente algún grupo de tarados quiere hacer desaparecer a la gente, desaparecen 1, 2, 3 y no falta el tipo que asoma con un celular, toma la foto, se arma el quilombo y se acabó la dictadura. No hay cómo. La dictadura más dura que hay ahora, que más que dura es la dictadura mediocre, es la de Venezuela, una dictadura militar. A mí me encantó el otro día Maduro, que empezó su rueda diciendo periodistas y periodistas. Una cosa maravillosa. Hemos exportado enseñanza de todo tipo. No, pero felizmente no tenemos acá, en América Latina, otro país en el que las Fuerzas Armadas sean parte de un partido político. Porque entonces, al ser las Fuerzas Armadas parte del partido de Chávez... No tenemos, felizmente. Felizmente, sí.
Si gana la oposición, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas que pertenecen a un partido? No es una barbaridad. Pero, de todas maneras, yo creo que la dictadura de estos militares venezolanos es repudiable. Pero si comparamos con las antiguas dictaduras del siglo XX, no es tan sangrienta. No le exime eso de responsabilidad, pero No, bueno, ya no a hay ver. cómo. Me deja que... En las últimas semanas tenemos 70 muertos, ¿eh? Sí, ¿y cuántos subimos acá? No, bueno, no, obviamente. No, por eso digo, no, o sea, no es comparable. Hay una diferencia. Y al revés también, ya no cabe la guerrilla. Si ahora 5 estudiantes universitarios toman secuestrado a un expresidente y le matan en una finca, no nace un movimiento popular. Algunos están chiflados y les mandan al borde. ¿Por qué? Por los celulares. Nos hemos vuelto más sensatos gracias a que todo se filma, todo se chismea y asoma esta opinión pública que nos vuelve más sensatos. Jaime, usted sabe que de usted se dicen muchas cosas. Muchas cosas. Acá se dicen muchas cosas. En un minuto la producción condensó algunas de las que se dicen, solo para que nos divirtamos juntos un ratito. Me divierte mucho que digan cosas. A ver. Se dice de mí. Yo hago política en serio. No me hablen de los chantas. Durán Barba y Chanta. Total. Y vulgar. Y peor que Moyano padre. Y se tiñe el pelo y es una cosa horrorosa. Ayer estuvo Durán Barba acá. Tremendo lo que dijo. Yo no entendí nada de lo que Sí, dijo. pero dijo la, No sé, no, la verdad. como el Chavo hablaba. En un momento dijo... Una mente brillante que nos ha servido de orientación todos estos años. Muchas veces por seguir la ciencia de él este gobierno se ha equivocado. I get my coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Durán Barba. I want to ask you to do 4 things in this debate. Well, the first one is don't propose anything. The second thing is don't explain anything. Durán Barba debería ir a la selva del norte de Salteño a vivir con los huichis. Con urbanos, sino también. Pero el presidente no le hace tanto caso a Durán Barba como la gente cree. Me encantaría ponerme de novio con Elisa Carrió. Creo que seríamos una excelente pareja los dos. Elisa es lo que necesitamos nosotros, una tirabomba fenomenal. Yo soy así. Hay de todo. ¿Y le hace caso o no le hace caso a Macri? No. No le hace caso. Yo no vivo en el concurso de a quién hace más caso a Macri. Hay un concurso. Con cada presidente hay un concurso. Algunas Siempre. personas están siempre, entonces... A ver, en mi profesión, además, estamos llenos de chantas. Yo he visto ahí en la prensa varios ahora. Fulano de tal que asesoró al presidente tal, al cual, al cual. Y yo me he movido por toda América Latina 40 años. Conozco personalmente a la mayor parte de presidentes. Gente que miente. Y gente que concursa en que quién... A ver, nadie le maneja a Macri. Nadie. Macri es una persona que trabaja en equipo. Siempre ha sido así. Cuando empezamos a trabajar en el 2014, ya estaba hablando de la Fundación Pensar, para que haya tipos que piensen en la economía, la sociología, porque él cree en eso. Se armó un equipo estupendo. Yo creo que no hay ningún equipo de campaña comparable al del PRO en el continente. Ninguno. Es gente que está preparada. Y uno se prepara como estudiando. Nos hemos pasado estudiando, leyendo 14 años. Hay gente muy brillante. Yo creo que Marcos Peña es un tipo brillante. Es brillante. Uno puede discrepar, es otro tema. Pero un tipo brillante, preparado, honesto, profundamente honesto. Y de esos hay un gentío en el PRO. Yo me siento muy contento de haber trabajado estos años y haber ayudado a que crezca una generación, se forme. Y listo, hace 5 años... Yo no entiendo mucho el sentido de la riqueza. Yo nací en una familia muy adinerada. Si quería hacer fortuna, habría seguido haciendo fortuna, pero no es mi norte. A los 65 años dije, a ver, estoy entrando al otoño de la vida, después viene el invierno y esto se acaba. Bueno, voy a disfrutar y hacer lo que me gusta. Es esto. Es esto. A mí me encanta, ¿qué? Dar clases. Soy un maestro fanático. No de los que salen a saltar en la calle. A mí el miércoles ustedes no me pueden citar a nada, ni a cita con Dios, porque es mi día de clases. El día miércoles, a la tarde preparo mis clases, a la noche doy 3 horas de clase, porque para mí un profesor que falta clases es un monstruo. Yo soy un profesor que disfruta de eso. Además me encanta dar clases. Discuto con los alumnos, se arma un kilómetro descomunal. Genial, genial. Le hago una pregunta. Como profesor, ¿usted qué le enseñó a Macri? ¿O qué aprendió Macri de usted? ¿Y qué es lo que no le pudo enseñar?
aprendimos juntos muchas cosas. Aprendimos juntos muchas cosas. Porque también la verdad es que Santiago, mi otro socio, que Santiago Nieto, que es el mejor investigador que hay en América Latina. Y mi otro socio, que es Roberto Zapata, que es un psicólogo español. Hemos estado casi... a ver... Usted dice que es un ida y vuelta. Claro, hemos estado aquí muchos años desarrollando cosas y en el caso del PRO hubo una oportunidad única. Nosotros hemos tenido un gran lío, sobre todo en México. Los partidos están tan estructurados, son tan tradicionales, que si alguien es de izquierda y no se viste de amarillo y va al Zócalo a oírle a Andrés Manuel, no hay campaña. Y los otros con el tricolor, y los otros con el color azul, y las ceremonias. Porque están caseteados para funcionar dentro de de rituales. Realmente. Y acá tenemos partidos con mucha historia. Acá pasaba eso, excepto con el PRO. En el 2004 nos topamos con un grupo de gente inteligente, valiosa, pero que no tenía ni entusiasmo ni odio frente a la marcha peronista, que yo la canté cuando era pibe en Mendoza, pues sea perfecto, ni la radical, ni la internacional comunista, no les interesaba el tema. Estaban en otra visión del mundo. Una visión desprejuiciada en gente realmente del siglo XXI, porque empezaron a hacer política el siglo XXI. Yo viví intensamente la Guerra Fría y era otra etapa en que uno se definía... Por eso, pero cuando habla desprejuiciado, tiene que ver también eso con contenidos ideológicos, claro, con apartamiento de las ideologías. ¿Eso diría usted? Claro. ¿Vacío de ideología? Más tendiendo a la ciencia que a la religión. Las ideologías son religiones obsoletas que ya no funcionan en ningún lado. La religión en política, ¿qué sería? Las ideologías. El otro día usted definió a los seguidores de Cristo. A ver, depende cómo se las tome. Digo, si no son fanáticas, no veo por qué. O si no son incondicionales y si tienen sentido crítico, no veo por qué no se pueden adoptar. Sí, hay religiones más comprensivas, hay religiones más fanáticas. Uno puede ser del Estado Islámico, como son algunas personas en Argentina, sí, no les menciono, pero que son de tal fanatismo que si pudiesen degollarían a los adversarios. Hay otras religiones más moderadas, pero siguen siendo religiones. El tema central es cuál es el criterio de verdad. Y lo que planteamos en el libro es que el criterio de verdad es el uso del método científico. Podemos tener una magnífica hipótesis aquí. Tal cosa es la que haría que se supere el desempleo en la Argentina. Bueno, veamos, estudiemos. ¿Dónde hay cifras concretas? ¿Dónde hay números concretos? ¿En qué país esto funcionó? ¿En qué país no funcionó? Hagamos una encuesta, veamos cómo la gente funciona. Pero no hay verdades que están sobre los seres humanos ni sobre la coyuntura histórica. Más en esta coyuntura en que el mundo voló en pedazos. O sea, actualmente los hijos no tienen con los padres la relación que nosotros, los tres, tenemos con nuestros padres. Ni los feligreses con los curas, ni los alumnos con los profesores. Se acabó la sociedad vertical. Estamos viviendo, nos guste o no nos guste, no hay opción, una sociedad horizontal. Y desde el punto de vista de la comunicación, lo más importante es que se acabó la brecha entre el emisor del mensaje y los receptores. Cuando yo estudiaba en Mendoza, el general Perón daba un discurso, la prensa lo publicaba, la radio lo leía, lo veía en la televisión y todos hablábamos de lo que decía Perón. Actualmente habrá gente que está viendo este programa y dice, Durán Barba es un loco, fíjate, y empieza a mandar mensajes. Y todos se convirtieron en emisores del mensaje. No son solo los receptores. Y todos se volvieron activos. Cuando un candidato dice algo, hay muchísima gente que pregunta, ¿y por qué? Y el candidato tiene dos opciones. O responde, que es lo propio de este siglo, o no responde porque es inteligentísimo, que es lo propio del siglo pasado. Y entonces pierde el voto. Toda persona, aunque ignore totalmente un tema, siente que tiene el derecho de preguntar. Es otra política la que estamos viviendo. Es así. Luego, hay otros valores que se implantaron. No es un tema de ideología, es un tema de valores. Hace años, cuando subió el presidente Temer en Brasil, conversamos con Mauricio. Dijo, ¿qué te parece? Dije, que este tipo se cae. No puede mantenerse en poder. ¿Por qué? No tiene ni una sola mujer en su gabinete y no tiene ni una sola persona de color en Brasil. No puede ser presidente. Se va a caer.
Porque actualmente las mujeres son parte central de la política. Lo son. A mí además me gusta. Pero aunque no nos guste, lo son. En Brasil, si sumamos mujeres y personas de color, son la inmensa mayoría. Entonces un presidente que tiene un gabinete de hombres blancos está dando un mensaje de exclusión. Y se va a caer. No. Porque este mundo funciona así, con solidaridades, con respeto a las minorías. Hasta hace pocos años se podían hacer chistes racistas. Uno hacía un chiste, sí, y nos reíamos. Hace unos 5 años hice un chiste así y mi nieto casi me mata. ¿Qué te pasa, abuelo? ¿Cómo te puedes reír de esas cosas? Para mí la cosa más dramática es el tema de la sexualidad. En el año 2000 hicimos una pregunta en el Distrito Federal Mexicano, solamente en la Ciudad de México. ¿Usted dejaría de votar por un candidato si se entera que es homosexual?